hace ver al ciego y da a los presos libertad. Él es quien paga todas nuestras deudas. Él está invicto como nuestro campeón, como abogado es el mejor defendedor. Él es quien sana a los enfermos, el que perdona al pecador, el que convierte mi lamento en gozo. Él calla hoy la lengua de mi acusador, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Él es quien cura del pasado, es el que sana el corazón. Él es quien cuida de los niños como yo. Él es aquel que la tormenta enmudeció, él con su vida dividió la mía en dos. Él es aquel que de los muertos se levantó, él con su vida dividió la historia en dos, el Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción. Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino. Él tiene un milagro con tu nombre, tiene bendiciones con tu nombre, él tiene la respuesta de tu oración. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Cuando sientas que ya no puedes más, vuelve a creer y todo cambiará. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino. Levanta tu mano y dale una canción. Dios se mueve en medio de tu adoración. Esta será tu mejor temporada. Ya tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino, en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino. Bueno, volvemos nuevamente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía de Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Le damos la bienvenida a este programa Tu Milagro,
con mi hermano Luis Prado y el pastor invitado y salmista Jorge Calderón. Usted, mi amado hermano que está ahí, comparta la señal para que otras personas puedan ser también parte de este programa de Tu Milagro. Le voy a dar el pase a mi hermano Luis Prado en esta tarde para que él ya tome control del programa. Luisito, muy buenas tardes, bendiciones, bienvenido a Radio Bendición Eterna. Pastor Jorgito Calderón, también bienvenido a Radio Bendición Eterna. Así es, mi hermano Edgar Sánchez, muchas gracias. Gracias a ustedes que están conectados a esta hora de la tarde, desde aquí, desde Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica, al ser las 3:30 hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Es una bendición poderles tener. Y ustedes que por alguna u otra razón nos están escuchando por la www.radiobendicioneterna.com, sean bienvenidos a este programa Tu Milagro. Bueno, hoy tengo un invitado, un hombre de Dios, así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios, detrás de nosotros hay una historia, ¿verdad? Pues déjeme decirle que detrás de este hombre de Dios también hay una historia que contar, y eso es parte de la dinámica que tenemos aquí en este tu programa Tu Milagro, que es de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para motivarle, mi hermano, a que usted permanezca fiel en el camino. ¿Para qué? ¿Para qué, mi hermano? Porque hay una vida eterna, mi hermano, que hay que luchar aquí diariamente, mi hermano, que hay una vida eterna que tenemos que estar firmes todos los días para poderla alcanzar. Pastor y hermano Jorge Calderón, bienvenido a este tu programa Tu Milagro. Muchas gracias, amado pastor Luisito, mi hermano el Guitar, también una bendición estar aquí en Radio Bendición Eterna. Y sí, pastor, en realidad pues todo lo que somos, lo somos porque el Señor así lo ha querido, y así es que gracias al Señor por la bendición de habernos recibido como hijos, ¿verdad, pastor? Y pues para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para mí es un privilegio servir a mi papá Dios y servirle a todos, ¿verdad? Así es que, amado pastor, usted me dice... Así es, pastor, qué bonito que es, ¿verdad? Un saludo a Edwin Estuardo Morales, allá en Guatemala, pastor, nos están viendo en Guatemala, a Ana María Sandoval en Colombia, nos están Aleluya. viendo en este momento, y a Eliel Murillo, una hermana de la iglesia, doña Eliel, Dios me la bendiga, Dios me le siga dando fuerzas para seguir batallando, para seguir intercediendo como usted lo hace para con todas las personas. Y a usted, mi hermano, que posteriormente a este en vivo va a haber esa transmisión, le invito a que compartan para que otras personas, como le decía al inicio, puedan recibir eso que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque en cada testimonio, el pastor Jorge, hay una bendición, porque bendice y hay un milagro, hay un milagro porque nos bendice a nosotros, ¿verdad? Que estamos pasando por ese momento en la vida, y bendice a otras personas. Sí, amén, pastor. En realidad, bueno, uno muchas veces, pastor, no sabe lo que uno tiene. Uno muchas veces no sabe lo que uno tiene, sino que uno, vea, hace unos años atrás, pastor, tuve una experiencia. Yo me monté al autobús para irme al trabajar. Y eso lo contaba yo ahora porque, ahora que andaba ministrando en una iglesia, lo contaba ahora porque, en realidad, uno tiene que reflejar lo que el Señor nos ha dado. Nosotros como hijos de Dios reflejamos al Señor. Y recuerdo que me monté al autobús y resulta que venía un niño atrás mío y la mamá. Y entonces el niño le decía, mamita, vea que sí,
Y la mamá le decía que no, que veía que sí, y la mamá le decía que no. Y venía en ese ven, ¿verdad? Entonces, bien, yo solamente estoy escuchando. De un pronto a otro la señora me toca la espalda y me dice, disculpe, señor, usted es cristiano. Le digo, sí, ¿por qué? Le dije yo, ¿verdad? Y ella se puso, varón, hasta que cambia colores. Y entonces le digo yo, ¿por qué? Me dice, no, es que él de hace rato me viene diciendo que usted es cristiano. Yo le digo que no, y él me dice que sí, y yo le digo que no, y digo, sí, hace rato escucho yo que vienen en esa peleilla, ¿verdad? Y entonces yo le hago la pregunta a él, que ¿por qué? Y entonces él llega y me dice, mami, véale la cara de ángel que él tiene. Para nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Claro. Cristo se refleja en nosotros y cuando tenemos una relación personal delante de Dios. Porque ¿qué puede, varón, usted reflejar si no está en Cristo? No podemos reflejar algo que no sea del Señor. Sí, puede sonar muy jactancioso, muy vanaglorioso, Sí. pero dice que el Señor, que Él nos va a hermosear el rostro, depende de lo que haya uno dentro de usted, eso es lo que usted va a proyectar, eso es lo que va a reflejar. Y si hay algo en el ser humano que lo delata, es la cara. Porque a veces cuando nos levantamos un poquillo cansados, ¿verdad? Un poquillo con algún problemilla, ¿verdad? Se denota. Amén. La gente le dice a uno, ¿te está pasando algo? Sí. Y pues así es esto en el reino, tan lindo que uno refleja ese amor, esa paz. Es que es una paz, vea, que usted puede estar en una balacera, puede estar en medio de un acontecimiento muy terrible, ¿verdad? Para los seres humanos, y uno va a estar tranquilo y confiado, porque es que la confianza del ser humano tiene que estar en Cristo, no puede estar en el mundo, en las cosas vanas de este mundo. Pastor, empecemos. ¿Dónde nace Jorgito Calderón? Ok, nosotros, bueno, yo nací en Barrio El Carmen de Paso Ancho. Usted de aquí, de este sector. Soy de los sectores del sur, sí. Qué lindo. Y nací ahí, por cierto, ahí está ahora lo que es el Parque La Paz. Todo eso era un cafetal, pastor. Todo eso eran cafetales y ahora está el Mega Super. Y sí, yo nací por este lado. ¿Y cómo fue su adolescencia? Bien, pastor, ¿Usted nació en un hogar cristiano o cómo empezó su transformación? Si la hubo, ¿verdad? Desde pequeño, ¿verdad? En el caso mío, no, yo me convertí hasta los 35 años, ¿verdad? Nací en un lugar, en una casa católica, que gracias a eso, de haber nacido ahí, por lo menos que había, se profesaba a un Jesús, a un Dios, ¿verdad? Aquí estoy. Sí, pastor, nosotros sí, de hecho también nacimos y venimos de la religión católica, y sí, vieras que hubieron momentos, pastor, digamos, yo antes iba a una iglesia, sí, yo entraba con un cierto temor y todas estas cositas que uno siempre siente, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué es eso? Yo no me sentía así como, o sea, me sentía como muy nervioso, muy temeroso. Pero sí, pastor, nosotros, mi mamá, mi papá, ellos eran católicos, como dice usted, pastor, gracias al Señor que por lo menos tuvimos un buen principio, ¿verdad? De conocer a Jesús, y lo conocemos de esta manera, ¿verdad? Pero ahora cuando nosotros y el Señor nos abre los ojos, podemos conocer aún más profundamente al Señor Jesucristo como ya relación. Nosotros conocimos al Señor Jesús por medio de mi papá. Mi papá, don Antonio Calderón, que hoy goza de la presencia del Señor hace 23 años, ya él está con el Señor. Mi papá le había dado, le había reventado una úlcera. A él le había reventado una úlcera y él estuvo en el hospital muy grave, muy grave. Y él estuvo en el hospital como 22 días, pastor. Entonces él llegó y le dijo al doctor, porque el doctor le dio 15 días de vida, pastor.
le dio 15 días de vida. Entonces él le dijo, doctor, está bien, dice, yo sé que ya yo me voy a morir, pero yo por lo menos quiero ir a ver por última vez a mis chiquitos. Y yo me recuerdo, pastor, que mi papá, a como pudo, agarró el carrito, porque mi papá, el músico, él fue el director del Mariachi México. Y él estaba yo creo que fue una serenata cuando le reventó la úlcera. Y resulta que, bueno, ya él estuvo sus 22 días más o menos. Y entonces cuando ya él se vino, yo recuerdo que mi papá agarró el carro y nos fuimos para la gran campaña Sanidad Divina, no sé si usted se acuerda. Moravia. En Moravia, con el pastor Raúl Vargas. Sí, así. Y entonces él llegó y se puso al servicio del Señor, pastor. Y él nos cuenta a nosotros que él entregó toda su vida ahí, pastor. Y cuando él regresó a la próxima cita que él tenía, el doctor dice que se quedó asustado y le dijo, don Antonio, pero ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué, doctor? Dice, es que las úlceras que tenía no están. Y la que le levantó ni siquiera la cicatriz está. Y el Señor le dio muchos años más. Ahí fue donde nosotros nacimos en el Evangelio. Cómo Dios, ¿verdad? Usa, vea, amigo y hermano y hermana que nos está viendo, el medio que Dios utiliza para actuar a tu favor son los seres humanos. No espere nada mágico, no espere nada así de repente. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Aquí en la tierra. Amén. Y por eso tenemos que hacer su obra, por eso hay que andar en santidad. Amén. Por eso hay que andar en sus conceptos, preceptos y mandamientos. ¿Para qué? Para poder hacer la obra de Dios. No vamos a poder hacer la obra de Dios si no andamos en santidad. Amén. Es muy difícil. Amén. Es dificilísimo, pastor. Y ¿se casa? ¿No se casa? Sí, claro. Qué bendición. Me casé, sí, gracias al Señor. Tengo, bueno, ya soy bisabuelo. ¿Bisabuelo? Sí. Que Dios no es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Qué sí. tremendo que es Dios. Gracias al Señor, sí, el Señor me dio una excelente esposa. Tengo una esposa muy linda, una mujer de Dios, de mucha bendición. Y de aquí, ella me dio mis hijos. De hecho, el mayor de mis hijos va a cumplir 13 años también, que él está en la presencia del Señor. Y pues el Señor me dio la bendición de poder entregarlo en sus manos. El Señor unos días antes, una semana antes, pastor, yo estoy llorando y mi hijo está internado. Y yo estoy llorando y el Señor a mí me dice, ve y úngele su cuerpo con aceite. Entonces yo me quedé impactado. Yo dije, Dios, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a hacer esto, Dios? Y entonces dije, bueno, Señor, está bien. Usted dice, yo cumplo. Pastores, yo me fui para el hospital. Mi esposita lo cuidaba en las tardes. Yo llegaba un ratito cuando trabajaba en taxi. Yo llegaba un ratito, lo veía a él, oraba con él. Y cuando el Señor me dijo esto, pastor, yo llegué y le ungí todo su aceite, en aceite. Lo ungí a él con aceite. Y yo decía, Señor, yo no sé por qué, pero yo lo voy a hacer. Yo fui y lo hice. Y lo ungí a algunas personas que que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, la profecía que el Señor me había dado, esa palabra, yo que la estaba haciendo, estas personas no estaban de acuerdo. Pero, en fin, pastor, se logró. Resulta que el Señor empezó a prepararlo. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí, cuando a él, le hacen una biopsia, porque nosotros no sabemos qué era lo que él tenía, siempre eran dolores de cabeza fuertes, calenturas fuertísimas. Imagínate que acá la ciencia médica no se dio cuenta de lo que mi hijo tenía y se mandó la biopsia a España y lo que él tenía era cáncer linfático. Y entonces ahí fue donde yo pude ir entendiendo cómo el Señor, de verdad, con su amor tan lindo, tan precioso, mi Señor, que Él no quiere, como dice la palabra, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a este arrepentimiento. Y entonces
ya yo fui y lo ungí con aceite. Cuando a él le hicieron la biopsia, pastor, el hígado le quedó abierto, no le cerró. Y aparentemente en la ciencia médica el hígado siempre cierra, ¿verdad? Siempre cierra. Y a él no, a él le quedó abierto y duró como desde las 7 de la mañana, derramándole sangre en el mismo hígado. Él derramó, creo que fueron 3,5 litros de sangre en el mismo hígado. Y mi esposa, cuando lo fue a cuidar, cuando ya en la tarde, cuando lo estuvo con él se le descompuso. Y entonces cuando ya llamaron unos doctores para que le cerraran el hígado. Entonces eso fue como a las 9 más o menos. Entonces lo pasaron a quirófano. Pasaron a quirófano para cerrarle el hígado. Entonces, cuando ya él iba para el quirófano, él le dio la mano a mi esposa y le dijo: mamita, tranquila, no se preocupe, no se preocupe, no tengo miedo de morirme, yo ya le entregué toda mi vida. Pastor, sí, gracias al Señor, Dios ha hecho grandes cosas con uno. Bueno, tengo gemelos, los gemelos tienen 36 años y el menor tiene 35. Son tan seguidos, pastor, que duran un mes con la misma edad, imagínese. Y no, gloria a Dios, porque era el vacilón, pastor. Esto fue algo que a mí me... Ahora, pastor, uno se ríe. Pero en aquel tiempo, me dice mi esposa, cuando fuimos a hacerle el ultrasonido, porque aquí en la clínica le habían hecho un ultrasonido a mi esposa y le dijeron que no, que era un niño muy grande. Y mi esposa me decía: no, yo sé que son dos, yo sé que... Y entonces no, entonces tuvimos que ir al hospital. Cuando el doctor le hace el ultrasonido, me dice, ella sale y me dice: amor, me dice, son gemelos. Le digo: ¿en serio? Sí. No me diga eso, le decía yo, no me diga eso. Y al rato sale el señor que le hizo ultrasonido a mi esposa y dice: señora, disculpe, ¿puede venir un momento? Creo que son 3. Ay, señor, que sean dos, decía yo, no. Pero vea, varón, lo que es que tremendo yo, porque tiempo después, ya 11 meses después de que nacen los gemelos, nace el otro hijo mío, el menor de mis hijos. Y entonces yo le decía: Señor, gracias, Señor, porque me imaginé en ese momento que tal vez mi hijo no estaba bien formadito. Pero acá es donde yo le doy la gracia al Señor, porque yo decía: Señor, gracias porque me lo entregaste. Perfecto. Igual. Y sí, pastor, gracias al Señor tengo los gemelos que ya ahorita tienen 36, el menor tiene 35, y uno de ellos ya me hizo bisabuelo. Sí. Pero es una maravilla, ese hombre anda haciendo loco por todo lado. mi nietito que nace es una bendición. Sí. Así es que, pastor, después, bueno, como te dije, mi esposa es una bendición de Dios. Y sí, gracias a Dios por mis hijos. Así es, se cumple, ¿verdad? Esa palabra de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Él nos va a dar la ayuda idónea, pero primero uno tiene que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Uno como hombre, a usted amigo que nos está viendo en este momento, si usted quiere una buena mujer, tenemos que renunciar a un montón de cosas, personales, para que Dios le dé esa ayuda idónea y poder iniciar, no importa la edad que usted tenga, para poder iniciar esa carrera tan linda que es, ¿verdad?, el servicio a Dios juntos. Amén. Y seguir como dice el apóstol Pablo, proseguir hasta la meta, y llegarla, porque no es correr la carrera solamente. No solamente. Es que hay que llegar a la meta. Amén, así es. Hay que llegar a la meta, es correr la carrera y llegar a... Ahí no hay que llegar de primero, no. Hay que cruzar. Amén. Y ahí nos está hablando de perseverancia, amén, de abnegación, ¿verdad? Y sacrificio. Nos decía el pastor José Chavarría, que ahora lo vistes ahí.
que es sufrido. Sí. Este camino desde el Sí, amén. pastoral es sufrido, pero es tan lindo porque uno puede andar sonriendo Amén. aún en la adversidad. Amén. Pastor, el ministerio, vamos a entrar en esa parte musical tan linda. Le contaba al pastor José Chavarría que mi tío era Alcides Prado. Él era un pianista muy famoso aquí de Costa Rica. Sí. Y a mí siempre, mi hermano mayor, José Prado, siempre ha sido un sonidista toda la vida, trabajó en Alemán, ahora trabaja con una empresa de traducción simultánea, siempre está ahí. Y él me llevaba a las campañas, ¿se acuerdan las campañas de West, de los cigarros West? No. Eran las caravanas, que eran unos furgones en el país, que andaban por todo el país, y mi hermano me llevaba, y porque nosotros nos hemos convertido, ¿verdad? Sí, sí. Y mi hermano andaba trabajando con un francés, ¿verdad? Pierre Valdir, Tío. un sonidista tremendo. Y ahí entonces llevábamos eso de mi tío, de la música y el sonido, entonces se va metiendo. Y usted me decía que se cantaba, y claro, yo canto, Sí. pastor, en el baño, en el carro, en todo lado donde yo pueda ministrar la presencia Amén. de Dios. Amén. Por su infinita misericordia, desentonado o no, lo hago. Pero Dios da ese talento, Dios da eso que hay que desarrollar. Sí, porque amén. puede estar ahí, puede estar dentro de ese, ya depositado por Dios, pero usted tiene que empezar a desarrollarlo y lo más lindo, a extender el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Por medio Así es. de esas cuerdas vocales Sí, amén. que tanto hay que cuidar. Sí, amén, amén, pastor. Yo tengo también un testimonio de mis cuerdas vocales y ya yo le voy a comentar un poco este testimonio. Sí, mi papá, él trabajó con varios grupos acá, que era de Luis Barahona. Él tenía un grupito que se llamaba Happy Boy, Paco Navarrete. Fue una persona muy reconocida. Mi papá formó uno de los primeros mariachis seculares que hubieron acá en Costa Rica. El primero fue el Mariachi San Antonio, ya después le pasó a Mariachi México, y ya en el Mariachi México pues ya entró un hermano mío. Bueno, para no cansarlo, pastor, habíamos 4 hermanos y mi papá en la música ranchera. Y sí, ha sido para mí, yo vivo feliz, vivo contento, agradecido con el Señor, pastor, por ese regalo que el Señor nos dio a nosotros. Es un privilegio tan lindo servirle al Señor. Y sí, mi mamá canta precioso. Bueno, ya mi viejita acaba de cumplir 89 años. Y pues sí, mi mamá cantaba con mi papá, viera que lo más lindo, muy lindo, sí. Y sí, pues para honra y gloria de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy por hoy le servimos al Señor. Yo canté muchos años para mariachis seculares, ¿verdad? De hecho, yo tengo 2 discos de música ranchera cristiana. Y sí, el pastor, yo me siento muy, muy, muy feliz. A mí me decían los chiquillos míos, papi, es que usted nunca nos enseñó. Yo le decía, papá, pero mejor estudie. Pero sí, ellos siempre han estado un poquillo resentidos conmigo por eso, pero sí, algunos se la juegan cantando también. Y eso Tiene que llevar ese ADN en la familia, Amén. eso es algo que Dios pone y tiene que irlo pasando a las generaciones, que eso es muy importante. Y qué lindo, ¿verdad? Poder que los hijos vean en uno, ¿verdad? Ese amor y esa pasión, y que no es renumerada, ¿verdad? Que no es cambiada por el dinero, ¿verdad? Pero que estamos sembrando en el mejor banco, en la mejor tierra, que es en los negocios de mi padre. Como se lo dijo Jesús a María,
a María, su Sí, madre, amén. le dijo, cuando se les perdió, Ajá. los negocios de mi padre me convienen. Amén, amén. ¿Qué respuesta? Venía definitivamente ungido Jesús. Sí, amén. Jesús estaba ungido para poder haber dado esa respuesta a esa corta edad, ¿verdad? Sí. Y qué lindo. Cuénteme una anécdota que le haya pasado, que usted haya visto el poder de Dios derramado en una administración donde usted ha participado, pastor. Ok. Sí, pastor. Todo para Nosotros- glorificar Sí, amén. a nuestro Padre que está en los cielos. Amén, sí. Sí, pastor. Bueno, en muchas ocasiones he estado yo, ministrando en muchas iglesias, pastor. Gracias al Señor. Sí, estuvimos en una radio que la radiocito Faro del Caribe. Faro del Caribe. Faro del Caribe, que fue la que inició acá en Costa Rica. Estuve un tiempo ahí, pastor. Me acuerdo que eso fue como era un programa que se llamaba el Club del Taxista Cristiano. Sí, entonces yo iba a cantar ahí, yo ministraba y en vigilias y un día estamos en este grupo, pastor, y bueno, algo que uno muchas veces dice, Dios, ¿cómo pasó esto? Pero es que Dios hace cosas que uno, o sea, se asombra, ¿verdad? Y resulta que, bueno, ese día me tocó a mí atender una llamada, pastor. Entonces, la hermana nos pide, por favor, que estemos orando por el esposito, ¿verdad? Así es que, bueno, ya me tocó a mí la oportunidad de atender el teléfono, de poder conversar con la hermana, de poder orar por el esposito y orar por la hermana. Bueno, eso se hacía todos los martes. Al martes siguiente, pastor, la hermana llama y le dice al hermano don Juan, mi hermano Juancito, que ya hoy también goza de la presencia del Señor, que era el líder del programa. Está el pastor Jorge, le dice la hermana. Sí, hermana, aquí está. Amén, hermana, ¿en qué podemos servirle? Pastor Jorge, vea, es que quiero contarle un testimonio. Me digo, amén, hermana. ¿Qué pasó? Me dice, ¿usted se acuerda el martes pasado que usted oró por mi esposo? Digo, sí, hermana, estuvimos orando por usted, hermana. Ajá. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Pastor, mi esposo tenía años de estar en una silla de ruedas y no se levantaba. Y ese día, pastor, cuando usted terminó de orar, mi esposo se levantó y hoy por el camino. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, pastor, esas son muchas anécdotas, o sea, no tanto anécdotas, sino testimonios que el Señor ha hecho, testimonios vivos, hermano. Porque recordemos que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada. ¿Sí? Y ahí donde el Señor dice, ahí está, pastor. Ahí está la palabra, hay que enviarla con fuerza, con poder, con lo que el Señor a nosotros nos ha dado, con ese poder del Espíritu Santo. Y no volverá él vacía. No, No vas a cumplir el propósito Lo cumplí. para lo cual le fue enviada. Pastor, qué lindo que es. A mí me fascinan los testimonios de ahí, este programa Tu Milagro, ¿verdad? Me fascina oír, por aquí han pasado varios salmistas ya, personas que han venido a contar sanaciones de cáncer, de leucemia, pastor, ver la gloria de Dios manifiesta, pero hay algo muy importante, lo decía un pastor bautista que murió hace poco, Charles Sainz. Charles Sainz, sí. Él murió hace poco. Sí. Yo he sido un seguidor de él, muy bueno, sus mensajes, sus predicaciones, y decía, tanto la persona, porque tenía ese modo tan precioso de predicar, tanto la persona que necesita el milagro, como el que va a ministrar por parte de Dios ese milagro, tienen que estar en un acuerdo y tienen que estar limpios delante de Dios para que el milagro ocurra. Y déjeme decirle, pastor, y usted amigo y amiga que nos está viendo por el Facebook Live de RB Costa Rica, déjeme decirle que cuando uno aplica eso, no es una fórmula mágica, no. Es algo preciso por parte de Dios.
va a suceder su milagro. Porque estamos en un mismo acuerdo y estamos limpios. Yo creo que antes de poder ministrar a una persona que esté enferma, deberíamos llevarla primero a la presencia Amén, de al Dios, altar. Amén. a las rodillas, Amén. donde toda boca y ojo confiese que Él es el Señor. ¿Para qué? Para poder provocar que ese milagro Provocar el reino de los cielos. se- Amén. porque solo los valientes Amén. van a poder arrebatar el reino de los cielos. Y que usted está enfermo en esta tarde, déjeme decirle Amén. que el Señor va a hacer algo poderoso Amén. en este tiempo, porque para eso es este programa. Amén. Tu milagro nació en el corazón de Dios para que usted escuche lo que Dios hace cuando usted se dispone a obedecerle a Dios. Hay algo, pastor, que desde que, bueno, el llamado del ministerio que el Señor a mí me dio fue por medio del pastor de Guatemala, Cashmuna, acá donde estaba la Shalom. Y pues él llegó y me dice, el Señor dice que te va a usar grandemente. Habemos como 1000 personas en la iglesia, pastor. Y yo estaba en el centro. Y me dice, el Señor dice que te va a usar grandemente. Entonces yo volví a ver para atrás y me dice, no vuelvo a ver para atrás porque estoy hablando con usted. Entonces yo le hacía con mi mano en mi pecho que, sí, con usted. Me dice, el Señor dice que te va a usar grandemente. Sí, bueno, y gloria a Dios. El varón envía la palabra y uno cae en unción del Espíritu. Y pasó que con el tiempo, pastor, llegó un varón en una iglesia y me dice, varón, tengo una palabra de Dios para usted. Dice el Señor que tú vas a cuidar ovejas. Ah, no, le dije yo, Señor, perdóname. Perdóname, pero yo pastor, trabajo. ¿Por qué? Pues el Señor, si yo voy a ser pastor, me va a pedir cuenta de pastor, ¿verdad? Y yo voy a tener que dar cuenta por las ovejas, pero en realidad eso yo no lo entendía en ese momento. Pero es un regalo tan lindo, tan preciado, de verdad. Y entonces yo llegué y le dije al Señor, cuando llegué a la casa, como cuando uno dice, chiquillo, espérate, en la casa hablamos. ¿Ah? Sí. Digo, Señor, pero es que yo no quiero ser pastor. Y el Señor me dice, ve al libro de Éxodo. Y me da la cita. Y me dice, cuando Moisés hablaba con el Señor, él decía, Señor, ¿pero quién soy yo para llevar este pueblo? Y el Señor le dijo, ve porque yo iré delante de ti, le dice. Aleluya, así es. Y entonces me dice, ¿escuchaste? Le digo, sí. Me dice, entonces ahora ve, porque yo iré delante de ti. Pastor, siento una presencia fuerte. Siento una presencia fuerte de lo que el Señor ha hecho. Los milagros y prodigios que el Señor ha hecho. Uno de los primeros milagros que el Señor hizo fue cuando mis 3 hijos padecían de asma. Cuando el Señor me da el ministerio, empieza el Señor a trabajar conmigo. Empieza el Señor a enseñarme a caminar por las páginas de la Biblia, como dice. Y empezar, pastor, porque la palabra dice que para el que cree todo es posible. Todo. Así es. Muchas veces nosotros, pastor, leemos la Biblia, pero simple y sencillamente leemos. Pero no hay que leerla, hay que ser hacedor de la palabra. Y entonces mis 3 hijos padecían de asma, pastor. Había veces mi esposita estaba con 2 en el hospital y yo con 1 en la casa. Y recuerdo que mi esposo una vez estuvo en el hospital con los gemelos y me dijo el chiquitico, ¿verdad, pastor? Pero como yo trabajaba anoche, se me perdió y me voy a buscarlo. Tenía como 3 años. Varón, y se tomó un poquito de cloro. Tomó un poquito de cloro y ay, Señor, ya tuve que salir yo corriendo con el otro. Bueno, pastor, resulta que mis 3 hijos, ¿verdad?, padecían de asma. Mi esposa estaba por allá. Entonces yo un día me molesté. Pastor, yo me enojé. Yo dije a mi esposa, no, ya está demasiada majadería.
Esto no puede ser así. Varón, entonces llegué, agarré a mi esposa, agarré mis 3 hijos y nos hincamos en la cama. Mis hijos están pequeñitos, nos hincamos en la cama y yo empecé a reprender. Yo dije, yo reprendo todo espíritu de alma en el nombre de Jesús para mis hijos, y empecé a imponer las manos. Acuérdate de lo que dice la palabra, ¿verdad? De imponer las manos y sanar. Pastor, yo puse la mano sobre cada uno de mis hijos y ellos tenían como 3 años, más o menos. A esta edad, pastor, ya tienen 33 años de no padecer de alma. Hace 30 años. Hace 30 de no padecer de alma. Pero Bien. tenía número 1, haber sido pasado por toda la Biblia, mi hermano, a creer, aprender a creer, a tener fe, y lo más importante, a ejercer, pastor, el sacerdocio que Dios le dio al hombre. Aquí hay yo tengo un mensaje ahí que ya lo he dado por la radio, y es que Jesús no fue mujer, Jesús no podía ser mujer. Hay un lugar específico que Dios le dio al hombre en el hogar, y es la cabeza. Amén. Así que usted, varón, hombre de la casa, usted tiene que ejercer. ¿Y cómo lo ejerzo? Busque la palabra de Dios, mi hermano. Ahí está lo que usted tiene que hacer, cómo tiene que guiar su casa. Usted tiene la autoridad de parte de Dios, si camina correctamente, a imponer y a poner sus manos y atar y desatar en los cielos para que se desaten las cosas aquí en la tierra. Pastor, Amén. qué lindo y qué satisfacción más grande ver cuando uno ora y ver el respaldo de Dios. Pastor, son, como te digo, son cosas impresionantes que a la mente de uno, pastor, o sea, uno no entiende, no le llega a la mente cómo cosas tan sobrenaturalmente suceden con uno como ser humano. Y algo tremendo, pastor, y aquí le cuento con uno de los gemelos, que resulta que acá nosotros le llamamos paperas, unas bolitas que se le hacen acá, y resulta que a un gemelo le dio un lado, pastor, y al otro le dio al otro lado. O sea, para que no se agarren una papera para cada uno, ¿no? Resulta que a uno se le quitó, pero al otro no. Al otro no se le quitó, pastor. Resulta que ya mi esposa empezó a llevarlo al hospital. Cuando de un pronto a otro, una enfermera le dice a mi esposa: señora, cuando usted sepa lo que tiene su hijo, van a empezar sus carreras. No, muy buena noticia, pastor. No es muy buena noticia. Resulta que cuando ya nosotros nos damos cuenta, mi hijo tiene 2 tumores cancerosos. Entonces mi esposa, cuando llega a la casa, pues yo estaba cuidando a nosotros, cuando llega a la casa, llega llorando. Claro. Y me dice: el chiquito lo que tiene son 2 tumores cancerosos. Entonces yo le dije: ¿en serio, de verdad? Y ella se molesta un poco conmigo. Y me dice: es que parece como que a usted no le importa el chiquito. Entonces me voy, pues yo le digo: no es eso. Es que yo sé en quién he creído, pastor. Entonces yo agarré una almohadita y le dije a mi esposa: ¿usted sabe qué es esto? Me dice: sí, una almohada. Tóquela. Y ella agarra la almohada. ¿La siente? Sí. Así mi Dios. Mi Dios es tan real como esta almohada. Nosotros no lo vemos, pero sí lo sentimos. Pastor, 15 días después, que está la cita, mi hijo está totalmente sano. Dios. Totalmente sano. Y así, conforme va uno caminando, Dios le va enseñando. ¿Y cómo le tiene que enseñar Dios? Es durísimo, Es duro, porque es difícil. va a usar el material que son nuestros hijos, nuestra familia, para decir: ve un tumor,
le voy a enseñar la clase, de ese semestre de su universidad bíblica, va a ser los tumores de su hijo, cómo se sanan. Y usted edificó a su esposa. Amén. Edificó, que es lo que nos toca a Amén. nosotros los varones, edificar a la mujer. Porque, claro, para poder edificar tenemos que estar llenos. Amén. Tenemos que rebosar Amén. de la presencia de Dios para poder dar. En estos casos, bueno, en estos casos no, nosotros como hijos ya recibidos por el Señor, porque a mí en Juan 8:4, creo que se fue ahí donde dice que le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque vos queréis hacer las obras de Satanás. Entonces, nosotros como hijos, y yo recuerdo una hermana que me decía, hermano, mire, cuando uno se convierte, Cristo ya ni para pecador sirve. Y es cierto, pastor, es cierto, porque usted ve y se va a portar mal, pastor, ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu, ahí está el Y alguien espíritu. que Y ahí está, está frenándole. Y entonces, pastor, el Señor lo asombra a uno cada vez más. Y yo decía, wow, Dios, qué tremendo, con el testimonio de mi hijo, gloria a Dios. Otro día me llaman y me dicen, es que Jorge es el otro gemelo. Va muy mal para el hospital. Entonces, ¿qué era? Que aparentemente una apendicitis que le estaba reventando, pastor. Y se lo llevan. Y entonces llamo a mi mamá, le digo, mamita, por favor, ayúdeme a orar porque Jorgito va muy mal para el hospital. Con una apendicitis. Esa era la otra clase de grabación. Esa que era. tenía que grabar. Pastor, mire, como le dije yo a los hermanos, que ahora que andaba ministrando en una iglesia, hermanos, yo no vine a contarles un cuento. Yo vine a alabar a Dios y yo vine a predicar la palabra, porque la palabra es real, es verdad. Porque yo siempre les he dicho, hermano, mire, después de una verdad siempre hay una realidad. Resulta que, pastor, llegó al filo, según me cuenta mi esposa, al filo de la sala de operaciones que van a operar a mi hijo. Le dice el doctor, momentito, ni siquiera lo dejó entrar a la sala de operaciones. ¿Qué tiene este niño? Ah, doctor, esto. Empezó a examinarlo ahí mismo, en la pura entrada de la puerta de sala de operaciones, y le dice, hágame el favor y me sacan a este niño de aquí porque no tiene. Wow, Dios, dije, Santo Padre, gracias. Pastor, y lo que estoy muy agradecido con el Señor es con el próximo testimonio, que ahorita acabo de recibir un mensaje de mi hijo, papi, estoy viendo el programa. Ah, qué bueno. Así es que Saludos muy vamos cordial. un saludote a mi hijo, que él sabe que mis hijos saben que yo los amo tanto, que siempre se los he dicho, son un regalo de Dios. Y así es un regalo del Señor que nos ha dado. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Sobre los hijos. Herencia de Jehová somos. Amén. Usted tal vez, mi hermano, que está esperando una herencia financiera, la mejor herencia que usted puede recibir, no de parte de los hombres, sino de parte de Dios, son los hijos. Sí, amén. Y usted tal vez, eso se los decía yo a unos jóvenes en una charla, y me decían, pero es que si no me caso, no se preocupe, entregue su vida a Cristo y sírvale toda su vida. Amén. ¿Me entiende? Entonces, esto, pastor, es de ser tan perseverante. Amén. No insistente, no, porque a Dios no se le No se- puede insistir. Amén. Porque Él ya conoce. Amén. Es perseverancia. Es perseverar en creer en esa fe que no lo mueve a uno, vea, ni teniendo mucho, ni teniendo no mucho, y a veces pastor, su música. Terminemos con el testimonio que me quiere contar. Ujú. Ok, listo. Y seguimos con la música. Listo, pastor. Claro. Ok. Como le decía, mi hijo en este momento él está y él sabe lo que
testimonio. Nosotros asistíamos a la iglesia Shalom, cuando en ese momento era Shalom, ahora Ciudad de Dios, que queda aquí por la clínica de Atillo. Ya que lindo, perdón, varón, Sí, perdón, amén, amén. perdón que le interrumpa, porque esto no se puede dejar pasar. Amén, amén, pastor. Dice Andrés Calderón García, Ajá. su hijo, Mi hijo. dice, hola papito mío, te amo demasiado. Varón, eso Sí, es lo que amén. usted ha sembrado en él. Amén, amén, así es. Así. Qué orgullo, qué siente usted al oír las palabras de su hijo? Pastor, Tiene que sentir siempre, algo de adentro, siempre, que primero un agradecimiento sí. eterno a Dios. Amén. A esto hoy, un agradecimiento tan grande a mi Señor por haberme permitido hijos tan buenos. Que Pero que hay usted veces- los engendró, Amén. engendró, y usted lo formó, Nos daba la instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se se aparte de él. Amén. Amén. Ahora cuesta en un hijo escuchar eso, en una hija, Sí, sí. y menos que lo exprese públicamente. Amén. Amén, así es. Si con costo se lo dicen en la casa, Ajá. ahora, qué lindo. Amén. Es una frase muy linda. Sí, Es una yo palabra siempre, pastor, con mucho sentido, Sí, amén. con mucho amor. yo siempre, gracias al Señor, por eso te digo, pastor, que yo le doy gracias al Señor por esa bendición de tener esos hijos tan lindos, tan buenos, pastor, porque como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea viejo no sea parte de mí. Ese es el temor de un padre, de enseñarle a los hijos una herencia que hay y que yo la recibí y que yo le voy a dar a mis hijos por herencia de mi Señor. Pastor, si yo recibo no solamente de él, de mis otros hijos también, de mis nietas y de mi nieto tiene 1 año y medio. Pero sí, pastor, yo recibo muchas bendiciones de mis hijos, le doy gracias al Señor por ellos. Y sí, él ha sido uno de los hijos muy agradecidos con el Señor también. Mis hijos son muy agradecidos con el Señor, pero sobre todo, pastor, el testimonio más fuerte que el Señor ha hecho con mi persona ha sido precisamente con Andrés. Le cuento, pastor, que nosotros veníamos cuando en ese entonces era Rayo Azul acá, y veníamos de la iglesia, pasamos Rayo Azul a comprarlo el almuerzo, y entonces todavía no existía lo que es el puente que pasa por encima de la rotonda del rancho Guanacaste. Y me dice mi esposa, me dice, ¿qué le parece si le enseñamos a cruzar la calle a los niños? Me dice, me parece bien. Y yo dije, está bien, estaba solamente la pista, pastor. Entonces dice mi esposa, vea, chiquillos, después de que el taxi que viene allá, cruzamos. Pastor, pero venía un taxi, una bicicleta y venía un taxi. Mi esposa se refería al último taxi, no al primero, al último. Cuando pasó el primer taxi, y yo tengo a mi hijo agarrado de la mano, y él me dice, yo cruzo, y se me tiró, pastor. Cuando él se tiró, la bicicleta lo atropelló. Por eso yo le decía, y como le digo, yo vengo a la iglesia y yo le decía, hermano, es que yo no vengo a contarles aquí un cuento. No son cuentitos, es real. Lo que ha pasado en mi vida, lo que pasó en la vida de mi hijo, es real. Y solo uno, como dicen, que sabe cómo es, uno siente. Y pastor, cuando yo recojo a mi hijo del suelo, mi hijo está muerto. Está sin vida. Entonces yo lo agarré y cuando lo veía él derramando sangre por la oreja, por el oído y por la nariz, yo dije, Señor, me lo reventó por dentro. Pero a la vez, pastor, yo lo agarré a él y me fui y me arrodillé en la cuneta del caño. Y yo le decía, Señor, te doy gracias que fue la bicicleta y no fue el último taxi. Claro. Porque si no, entonces sí lo hubiera tenido que recoger en pedazos. Sí, claro. Pastor, cuando yo estoy orando,
el poder del Espíritu Santo cae sobre mi vida y empiezo a sentir ese escalofrío y ese poder de la cabeza a los pies. Cuando yo estoy orando y estoy hablando con papá Dios y estoy hablando en lenguas, escucho una vocecita que me dice, papi, me duele. Pastor, cuando yo escucho esa voz, abro mis ojos y mi hijo tiene los ojos abiertos. Entonces yo dije, Señor, gracias, porque yo le dije, papito, devuélvemelo. Así como tú me amas, yo lo amo a él. Señor, devuélveme a mí. Y el Señor me lo devolvió ahí mismo. Ya vino el juicio, se hizo el juicio, no hubo nada, no pedimos nada contra el muchacho. Y a los días me dice mi hijo, papi, ¿quiere que le cuente lo del día del accidente? No, ya no quiero saber de eso. Ya yo quiero que esta página negra se cierre. Claro, claro. Entonces me dice, ¿no quiere que le cuente? No, papá, es que yo quería contarle. Yo lo vi muy, está bien, cuénteme, papá. Me dice, papi, el día que yo tuve el accidente, me dice, yo veí todo blanco. Y de un pronto otro, papi, dice, yo veí unas puertas grandes, llenas de perlas y de cristales, de perlas preciosas y muchos cristales. Y las puertas se abren. Veo una gran ciudad, me dice mi hijo, con 9 años, pastor. Veo una gran ciudad. Y me dice, y veo una mesa larga, con todos los utensilios, con vasos, cucharas, platos, digo, en la gran cena del Señor. Entonces me dice, y escucho una voz, me dice él, donde me dice, mira, si te portas mal en la tierra, no puedes entrar a este lugar, no es tiempo que estés aquí. El poder de Dios es sobrenatural. Y a los hermanos que nos están viendo, les quiero decir que para el que cree, todo es posible, dice su palabra. Pastor, esto me llena mucho de, es tan de mucho gozo. De verdad que el Señor ha hecho tantas cosas por uno, pastor, que uno ni tan siquiera valía lo que valíamos, pero el Señor Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, nos dio a nosotros un valor muy grande. Así es, pastor. Estamos, mis hermanos, para usted que se está conectando a esta hora de la tarde, estamos con el pastor y salmista del hermano Jorge Calderón. Es una bendición, Jorito, Gracias, pastor. que estés aquí contándonos parte de su vida, todos estos milagros Ven. que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Y entremos, porque ya nos queda poco tiempo. nos quedan como 6 minutos que hay que resumir todo. Su parte de cantarle al Señor esas rancheras, yo las he oído, Guitar me las Sí, amén, las amén. pone en la radio también, y es una bendición porque es que tiene sentido lo que usted canta, tiene sentido, pastor. Sí, amén. Pastor, yo siempre le he dicho al Señor, yo a donde quiera que yo vaya, pastor, pastor, ¿cuánto cobra? O hermano, ¿cuánto cobra? No, yo no cobro. Yo voy a las iglesias. Si el pastor o la persona, hermano, que le nazca del corazón, Sí, hermano. es perfecto. Yo lo recibo como bendición. Pero pastor, yo se lo he dicho a más de una persona. Si en algún tema de los que yo cante hay una persona que se arrepienta y que venga a los pies de Cristo, con eso estoy más que satisfecho, pastor. Porque escrito está en su palabra. Dice que con una persona que se arrepienta Hay fiesta, hay fiesta en los cielos. y no en la tierra. Vea dónde y quién está en el cielo. Es tremendo. Ahí oímos una canción de fondo del hermano. Dale volumen, Amén, amén. para oírla aquí. Yo la estoy monitoreando aquí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
Excelente, bien tan excelente. Aleluya, gloria a Dios. Así es, pastor Sí, amén. Jorge Calderón. ¿Cómo nace? ¿Cuántos CDs tiene? Y cómo Dios da esas notas. Es que tiene que haber una comunión con alguien para que se las pueda dar. O usted tiene que estar tan sumergido en la palabra de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, porque cuando uno está sumergido en el Espíritu Santo, hay revelación de Dios. Ok, pastor. No puede haber revelación de Dios si no hay intimidad con Dios. Amén, exactamente. No la hay. No Exactamente. puede haber. Es Pastor, terrible. yo siempre he creído, y yo sé que es así, pastor, que tanto usted como pastor, o como mi persona, que soy una persona que ministro en la música, tenemos que tener a ese Dios todopoderoso para poder reflejar a través de lo que estamos hablando. Acuérdate que la palabra del Señor dice: predicador, predícate a ti mismo. ¿Qué hago yo con predicar algo que no estoy cumpliendo? Entonces, yo digo, voy a cantar algo. Entonces yo le pido primero al Señor: Señor, ministra. ¿Qué estamos haciendo nosotros, pastor? Ministrando. Estamos traspasando el poder que el Señor nos da a nosotros. Porque yo le digo al Señor: yo prefiero, Señor, si tú no vas, yo no voy, Señor. Pero el Señor me dijo a mí una palabra que la tengo aquí, que me dice: ve, porque yo iré delante de ti. Amén, así es. Y así lo creemos. Así es que, pastor, yo siempre le digo al Señor, Señor, y pongo al Señor primero. Tenemos que siempre ponerlo de primero. Acordémonos, y como decíamos antes los viejillos, pues ya yo me cuento como viejillo, pastor, ya son 60 años, ¿verdad? Como decía, primero Dios, ¿verdad? Así nos decían los abuelos. Yo digo, si Dios quiere. Sí, Dios quiere. Pero esa es mi muletilla, pastor. Yo a todo le pongo si Dios quiere, porque es así. Y la Biblia lo dice. Amén. Y cuando vayamos, ¿de qué se jactan? Si van a ir, pero digan si Dios quiere. Amén, así Ay, es, así es, pastor. Así es, y no, de verdad, yo pues yo he estado, un día me sorprendió el Señor otra vez. Pero es algo, varón, hasta en las más pequeñas cosas, el Señor, varón, yo me quedé asustado un día de estos, tenía un dinerito ahí, y llegué, pastor, y me compré en el mercado, me compré una bolsita con pescadito entero. Traía 4 pescados, pastor. 1875 hasta el precio me dieron. Más barato como ese. Ya, ¿verdad? Y resulta que dije yo, bueno, ahí, mis hijos, y empiezo a contarlo así. No, mejor voy a guardarlo, digo a mi esposa, mejor voy a guardar los pescaditos y el domingo invito a mis hijos a almorzar. Y pastor, resulta que el sábado en la noche, cuando salí del trabajo, pastor, me vengo yo y dije, voy a comprar los pescaditos, y me fui otra vez allá donde estaban los pescaditos, y ya me voy a comprar otra bolsita. 8. Vea, en las pequeñas cosas, pastor, Claro. el Señor se manifiesta. Sí, claro. Yo lo he visto. Estos últimos meses he visto la mano de Dios actuar de una manera con Amén. poder, pero con poder, Amén. que yo había pedido tal vez las cosas pero ¿qué es? Más búsqueda, más de ti, menos de mí. Amén. Y esa es la esencia. Y entonces cuando yo quiero hacer algo de mí y digo, no, yo prometí seguirlo. Amén. Yo prometí hacer su voluntad. Amén. Pero es que hay que renunciar Ujú, a hay que nuestra renunciar, voluntad. exactamente. Es renunciar, es decir, no. Y no es malo, o sea, Sí, no. que Dios nos va a dar cosas superiores, Superiores que todavía no nos van a mejor. hacer daño Sí. y que van a ser de permanencia, perdón, para siempre. Para siempre. La bendición de Dios no añade No añade tristeza. no añade tristeza, y que dice que va a perdurar Perdura. para Amén. siempre. Amén. Así es. Esa es la bendición que Dios nos da.
Pastor, y vamos a terminar con esto. Con el pescado, con el pescado. Es tiempo muy corto, pastor. Y hoy por ahí corremos, ¿verdad? Por todo lado, pastor. Y resulta que hoy me compro la bolsita de pescado, pastor. Y le digo a la muchacha, ¿cuántos pescados son? Me dice, ay, vea, me dice, vienen 5. Y en la otra bolsita, vienen 5. ¿En serio? Ya tiene 9. No diga nada, le decía yo, no diga nada, y las muchachas, pues, ahí una risa, ¿verdad? No diga nada. Bueno, resulta que cuando yo llegué a la casa, digo a mi esposa, mira, Noé, trae 5 pescaditos de este. Empiezo a contarlos, 6 pescados, pastor. Se multiplicó donde lo compró la casa. La Pastor. bendición de Dios. Pastor, yo me quedé, uy, santo, ¿pero qué es esto? Porque dije, voy a decirle a mi hijo que venga a comer pescadito, precisamente a mi hijo Andrés, que venga a comer pescadito con la esposita y con el muchacho, ¿verdad? Con el bebé de él. Y entonces, sí, voy a decirle, pero empiezo a contarlo, ¿verdad? Como le son 9. Y nosotros somos más. No, últimamente, Voy a ir a comprar otra bolsita. no, y yo dije, últimamente mañana los compro, Sí, sí. ¿verdad? Cualquier cosita. Y si no, pues yo le doy el mío. ¿Sabe que nosotros los papás siempre Sí, le damos sí, lo sí. mejor a nuestros hijos? Claro. Pastor, eso fue el sábado, cuando llegué, en la noche me dice mi esposa, meta los pescados en una olla para que cuando vengamos de la iglesia ya estén los pescaditos ahí, nada más de, ¿verdad? Desescamarlos y, ¿verdad? Ve, pastor, vengo yo, saco los pescados, saco la primera bolsita con los 4 pescados, saco la segunda bolsita, pastor, 8 pescados venían en la bolsa. Qué tremendo. Yo dije, Dios mío, 12 pescados. Pastor. El Señor multiplicó. Qué lindo. A ver. Pastor, en las pequeñas cosas se ve el gran poder de Dios. Aunque muchas veces nosotros, como seres humanos, ignoramos el poder de Dios. Y no valoramos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Primero, salvación y vida eterna. Así es. No la valoramos. Hoy por hoy, pastor. Y nos estamos dando cuenta que aún así las redes sociales, como la apostasía, está al orden del día. Claro. Pastor, así es que ha sido para mí, pastor, de verdad un privilegio muy grande servir al Señor acá en la radio y servirle a todos. Vamos a dejar para una próxima, ¿verdad? Claro. Lo que es la parte musical. Y es más, y nos puede venir a cantar unas canciones, pastor, para el otro programa de Tu Milagro, ¿verdad? Y va a ser algo, un momento muy bonito de compartir aquí con los hermanos que sábado a sábado en los programas que hacemos se conectan, ¿verdad? Y que posteriormente este video usted va a poder ver esta grabación. Pastor, hay una hermana, Norma Funes, de Argentina. Ella nos está pidiendo oración por su hijo Rodolfo, se llama él. Dice que es enfermo de un riñón y que está muy depresivo, él, ¿verdad? Y está pidiendo oración. Amén. Pastor, si ora por este Amén. hermano Rodolfo que está Rodolfo. allá, Listo. allá en Argentina, Amén. para orar por él. Ok, yo recuerdo en este momento, amada hermana, no sé su nombre, pero sí sé el nombre de su Norma, hijo. Norma Funes. Ok, amada Norma, yo recuerdo cuando el centurión tenía al siervo, El siervo. lo tenía enfermo. Y entonces Jesús le dijo, bueno, y vamos. Y el centurión le dijo, no, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces vamos a enviar una palabra desde acá. Amén, así es. Y vamos a escuchar ese testimonio. Amén, así es, lo creemos. Porque yo sé que usted cree, yo creo. Sí, y sí. para los que creemos, todo es posible. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos la honra, la gloria y el poder, Señor. Porque tú nos has permitido en esta tarde, Señor Jesús, llevar esta palabra a muchos hermanos que necesitan de una oración. En este caso, Señor Jesús, mi hermana Norma pide por su hijo Rodolfo, que está depresivo, Señor, porque está con un problema en su cuerpo, en su riñón. Dios,
Y tú, Señor, tienes el remedio perfecto. Tú, Señor, eres Dios, la persona indicada, Señor, para enviar esta palabra hasta allá, Señor, y decir, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, ahora mismo enviamos la palabra de sanidad Sanidad. sobre mi hermano Rodolfo, para que su madrecita crea en el poder sobrenatural, porque nosotros hemos creído. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, tú estarás con nosotros. Para nosotros nos es largo, pero para ti nos estás viendo juntos, Señor. Así es que hemos enviado esta palabra y por el poder de la palabra le declaramos sano en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado, mis hermanos, al final de tu programa, Tu Milagro. Les agradecemos su fiel sintonía a todos los hermanos que se conectaron por el Facebook Live y a los que se conectaron por la www.radiobendicioneterna.com, y a usted, mi hermano, que posteriormente a este en vivo usted va a ver esta grabación. Mi hermano Jorgito, Pastor, ha sido de verdad una bendición nuevamente. conocerle y estar con Amén. usted y oír. A mí me fascina. Yo pasaría horas de horas. Para mí los testimonios tienen un poder Amén. y tienen un convencimiento para el que cree, porque para el que cree, Todo es posible. Satanás quiso tocar mis cuerdas vocales, pastor. Me puso 2 tumores cancerosos. Pero ¿sabe una cosa? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el Señor me sanó. Me quitó los tumores. Y el eje, aquí sigo cantando. Seguimos alabando y glorificando. es algo tan lindo, tan precioso. Ya le digo que Dios, pero ¿qué hay que hacer? Hay que entregar la vida, hay que entregar. seguir. Y él, Jesucristo y el Padre, también hay una promesa que a nadie le gusta. Dice, en el mundo tendréis Aflicciones. Eso no nos lo vamos a quitar nadie, ni cristianos y los no cristianos. No sé cómo hacen para soportar eso, pero uno dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos porque Él ya venció al mundo. Amén. Entonces, yo he tenido aflicciones de muerte en mi vida y yo confío en Jesús de que sé. Le pregunto al doctor cuando salgo del hospital: doctor, ¿y qué posibilidades hay de que me vuelva a dar un infarto? De 1 a 100, y me dice 1000. Cuídese, tómese los medicamentos, haga ejercicio, cuídese con la comida y a seguir adelante. Amén. Entonces, tiene que andar uno como un verdadero soldado. Siempre hay que Amén. estar listo, Así es. porque yo aprendí en ese momento amargo de mi vida que mi vida le pertenece a Dios. Amén. Ahí sí me di cuenta verdaderamente que mi vida no es mía, Es el que Señor. le pertenece Le a Él, pertenece. y Él puede hacer conmigo lo que se le plazca. En realidad, pues como le digo, pastor, bueno, el tiempo se ha cortado demasiado y uno quisiera seguir conversando, Sí, pastor. claro. Pero yo recuerdo un día esto estaba escuchando un testimonio que está dando el pastor Gigi Ávila, ¿verdad? Ajá. Dice, hermano, cuando a mí me viene una enfermedad, algo así, no la recibo en el nombre de Jesús. Hay muchos hermanos que tienen la mala costumbre de decir, es que yo tengo tal y tal cosa, se lo está apropiando. Y no es así, Sí, claro. no es así. La palabra del Señor dice que lo que nosotros confesamos con nuestra boca, eso es. Y nosotros tenemos que rechazar eso, no tenemos que recibirlo. Y yo no recibo. Porque como volvemos y la palabra dice,
al que cree, yo no sé si usted cree o no cree, tiene el derecho de creer y no creer, pastor. Claro, así es. Todo es posible. Bueno, le damos el pase a nuestro hermano Edgar Sánchez para despedir tu programa, Tu Milagro. Nos vemos en la próxima y ha sido una enorme bendición haber podido compartir con ustedes el testimonio de este hombre de Dios, nuestro hermano Jorge Calderón. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Luisito. Gracias, mi hermano Jorge, pastor y salmista Jorge Calderón. Bonito testimonio. Dios hace milagros en nuestras vidas. Dios hace milagros en nuestras almas. Y realmente debemos de confiar en Dios día con día. Bueno, mis amados hermanos, llegando al final de esta programación, Tu Milagro, les recuerdo que hoy a partir de las 7 de la noche vamos a tener una mini vigilia aquí en Radio Bendición Eterna. Se pueden meter al Facebook, ahí está toda la información para que ustedes también sean parte de este gran de este programa de oración. Recuerden que hay que buscar a Dios en oración, en vigilia. No estamos ya para estar jugando. Así que, mis amados hermanos, gracias. Les recuerdo, mañana es día de congregarse en las diferentes congregaciones. Así que no se les olvide, mis amados hermanos. Recuerde, el lunes a las 6 de la mañana, el programa de mañana Te Buscaré con el pastor Luis Prado. Les bendigo con toda bendición en Cristo. Gracias, mis amados hermanos. Y sigan en sintonía de Radio Bendición Eterna. Recuerden que la radio trabaja las 24 horas del día. Bendiciones. Solo el apellido, ¿no?